Puede un sonido, apenas un roce de cascos en la tierra húmeda, abrir una herida que uno creyó cerrada hace años? Ella lo escuchó al borde de la noche antes de ver nada. Un golpe sordo, luego otro. El tambor de pasos que conocía mejor que su propio pulso. La brisa llevaba olores viejos. Pasto cortado lejía de las frascas que guardaba en la cocina, y un olor ajeno, metálico, como de caballo sudado después de una larga marcha. Cuando salió, la luna se encorvaba como una moneda vieja sobre la cerca, y en la sombra, la silueta apareció, curva y familiar, con las orejas pegadas hacia atrás como si escuchara historias antiguas. Pero a su lado había algo que no debía existir en su vida. Un rumor de respiración más joven, un cuerpo pequeño que olía a polvo de caminos desconocidos. ¿Cómo volvió aquel caballo que ella había sepultado con memoria y rabia? ¿Y por qué no estaba solo? Ella se llamaba Rosario, aunque en el pueblo la llamaban la ranchera y en las noches largas, solo se llamaba a sí misma por el nombre que le había dado su madre cuando aún sabía cantar. Vivía en una casa con tablas que crujían como si tuvieran secretos, con una cocina donde dos frascas siempre reposaban sobre la repisa. Una con miel torpe para el té, otra con monedas guardadas para emergencias. Sus manos, curtidas y manchadas por años de horquilla y sierra, sabían medir el mundo en raciones de silencio. El rancho había sido su marido y luego su deber. Cuando él se apagó como una vela gastada, el caballo se quedó siendo su última compañía viva, su respuesta ante el viento. El caballo se llamaba Lobo por ironía, negro como la noche, con esa cruz pequeña en la frente que parecía una promesa rota. Lobo era la manera en que Rosario se permitía seguir hablando con alguien que comprendía el lenguaje de la soledad. Lo alimentaba con los restos del pan, lo llevaba a la orilla del río, le cantaba canciones de ranchera que nadie más escuchó. Cuando desapareció, la ausencia tuvo un peso que no cabía en palabras. Era un silencio donde antes había respiración compartida. Se tatuó un rencor en los huesos. Pensó en ladrones, en vecinos que se llevaban lo que no les pertenecía, en el paso cruel del tiempo. Puso carteles, habló con guardias, caminó por senderos hasta que los pies se cansaron, y nada devolvió las pisadas que el barro había tragado. En la casa había objetos que funcionaban como pequeñas brújulas para su memoria. Un pañuelo con un borde bordado por su suegra, una silla con una raja en la pata que ella golpeaba sin querer con el talón, y una silla vacía a la que rezaba sin nombres. Cada mañana Rosario hacía lo mismo. La luz del amanecer entraba por la cocina. Ella abría las cortinas, hacía café, recorría la cerca buscando roturas que señalaran un robo. Vivía midiendo aquello que faltaba. La herida que Lobo dejó se manifestaba en gestos pequeños. Una cuerda colgada que nadie desencillaba. El olor del establo que ya no olía a heno fresco, sino a memoria. Y dentro de esa rutina, algo se había enroscado en su corazón. La convicción de que el mundo no repararía lo que él había roto. Rosario no era una mujer de rencores grandilocuentes. Los guardaba gordos como lo guardaría una abuela que mete las golosinas en un frasco. La pérdida la había hecho más recelosa, más aguda en los bordes. Se preguntaba a veces si su afán por sostener la dignidad del rancho había sido una manera de no llorar. ¿Cómo expresar que un caballo puede ser la última línea entre recordar y desaparecer por completo? Lobo había sido la voz que admitía su fragilidad. Con él se permitía hablar de noches que olían a lluvia y promesas incumplidas. La estación era otoño. Las hojas se quedaban pegadas a los zapatos, y el viento traía consigo un sabor a despedida. El pueblo hablaba en susurros. Lo vio el hijo del carnicero. Lo llevaron para una feria. Se escapó y lo encontraron en la loma. Las versiones iban de boca en boca como ropa usada. Rosario no reaccionaba a lo que decían. Prefería observar el pozo, tocar la silla y dejar que la luz hiciera las preguntas. Solo una cosa en su rutina se mantenía inalterable:
Por la noche abría el gran portón y aguardaba, con la esperanza absurda de que un casco devolviera a su casa el latido perdido. Desde fuera, su vida parecía un remanso de resistencia. Por dentro, era un campo minado de preguntas no atendidas. ¿A dónde habían ido los años en que su marido todavía dibujaba mapas en servilletas? ¿Cuánto tiempo puede una persona esperarla? Estos pensamientos le repetían que las cosas que se van no siempre regresan, y sin embargo, el cuerpo recuerda rituales que la mente quiere suprimir. Alimentar, limpiar, hablar a alguien que tenga intención de escuchar. Esa constancia era una promesa silenciosa que Rosario se hizo para sí misma. Cuidaría el rancho, aunque el rancho solo le devolviera el eco de lo que fue. La primera señal fue un olor. La madrugada trajo un perfume de sudor y de lluvia vieja que atravesó la puerta entreabierta. Al principio pensó que era otra imaginación propia de quienes comen soledad con la sopa. Pero las huellas en la tierra no mienten. Huellas grandes, profundas, precisas. Un herramienta que había sido parte de su vida. Caminaron hacia la cerca. La madera crujió bajo sus manos y al acercarse al portal, encontró algo más. Un pedazo de cuerda, deshilachado, con un nudo que ella misma sabía hacer. El corazón le dio un salto y luego se petrificó. Lobo había vuelto, o algo parecido. No fue una bienvenida cálida. El animal estaba delgado, con costillas dibujadas por la distancia, y tenía una marca reciente en un costado, una línea como de alambre, que le dejó una cicatriz fresca. Sus ojos eran dos carbones que la miraban con desconfianza, como si el mundo le hubiera enseñado que la bondad era un truco. A su lado, temblando como hoja al primer viento, había una cría, menor que cualquier potro que ella hubiera imaginado. El pequeño olía a madera y carbón, su pelo estaba enmarañado, y sus ojos tenían la misma sombra de sospecha que el mayor. La escena le ofrecía una contradicción imposible, el alivio y el terror en un solo golpe. ¿Quién había cuidado del lobo todo aquel tiempo? ¿Qué extraña geografía lo llevó a regresar con una cría? Rosario no supo si reír o llorar. Lo tocó con manos inseguras. El pelo olía a polvo de caminos y a lluvia antigua. Lobo pegó las orejas como quien escucha su propio nombre pronunciado a la distancia. No había ternura automática, sino un reconocimiento que costó. El potro se acercó con pasos medidos, tanteando el mundo con la nariz húmeda. Ella le ofreció un trozo de pan. El mayor olisqueó con recelo, y el más joven clavó sus dientes como si fuera la única forma de creer en la comida. Entonces algo más apareció. Una cinta, anudada en la crin del lobo, no la cinta suya, sino una tira de tela roja con pequeñas costuras. Era un objeto que no pertenecía a su rancho ni a su memoria. La cinta olía a lejía y a humo. Rosario la sostuvo y la miró como quien descubre un mensaje en un idioma olvidado. Los vecinos empezaron a acudir. El rumor corrió como corriente. El caballo había vuelto con una cría. Algunos dijeron que lo habían visto escapar de una granja vecina. Otros que un hombre lo había traído por la madrugada y luego desaparecido. Las preguntas se multiplicaron, pero cada respuesta parecía abrir otra grieta. El potro, lejos de ser un consuelo, era una pregunta puesta en cuatro patas, y Lobo, con su costado marcado, era la evidencia de que había habido alguien o algo que lo había cambiado. La anciana comenzó a reparar la cerca con manos que ya no temblaban tanto. Cada clavo que hundía era un intento de reparar la vida que se le había ido. Pero la comunidad tenía ojos más curiosos que compasivos. Un día, un forastero llegó al rancho. Alto, con botas polvorientas y una mirada que no se detenía en la historia, sino en las posibles utilidades de una historia. Preguntó por Lobo con la lengua de quien estudia objetos. ¿Cuánto cuesta ese caballo?, dijo sin preámbulos. Rosario sintió una violencia fría en la voz. Le pareció que el hombre quería tasar la dignidad del recuerdo. Lo apartó sin palabras. Lobo no era mercancía. El forastero, sin embargo, no se marchó. Se quedó observando,
haciendo anotaciones mentales. La presencia de curiosos convirtió el acto de proteger al lobo en un campo de tensión. Si alguien supiera que el caballo había regresado con una cría, los ojos de la codicia podrían despertar. Otra noche, una tormenta se desató con una furia que obligó a la casa a inclinarse. La lluvia golpeaba el techo como manos pidiendo entrada. El viento cargaba ramas y voces antiguas. Lobo estaba inquieto. Pateaba la puerta del establo con la misma intensidad con la que cualquier alma golpea un destino que no entiende. La cría se pegó al costado del mayor en busca de abrigo. Rosario, con la garganta apretada, recordó un detalle que había guardado en una caja pequeña. Una herradura vieja que su marido colocó en la entrada la noche en que la vida les pareció aún posible. Esa herradura oxidada brillaba como promesa y amuleto. La colgó otra vez, como quien reaviva un recuerdo para proteger el presente. Pero en la oscuridad, alguien raspó la puerta. Un ruido leve, pero suficiente para que el lobo tensara la nuca y la cría hiciera un sonido que no era del todo potro, ni del todo animal humano. Rosario abrió la puerta y encontró marcas en la tierra, huellas que no eran de caballo, y un pañuelo mojado con un olor que le resultó familiar. Era la misma tela roja de la crin. Sus manos reconocieron el patrón de costura. No solo había dejado una pista, había dejado una nota muda que decía: «Alguien estuvo aquí». Quienes la víspera habían venido como curiosos ahora regresaban con miradas que olían a cálculo. La anciana comprendió que la llegada no era un milagro tranquilo. Era un imán. Y un imán atrae también a lo peor. Pasaron días en una red de pequeñas victorias. La cría aprendía a confiar en su mano. Su estómago se aflojaba, y Lobo permitía que la anciana le pasara la piedra por el costado. Cada gesto era una conquista, pero con cada avance aparecían nuevas preguntas. La cinta roja no tenía inscripción, pero la tela hablaba de un hombre que no vivía en su pueblo, de rutas largas y de noches en garitas. La cicatriz en Lobo era más que una marca. Era prueba de resistencia. ¿Lo habían usado para trabajos brutos? ¿Lo habían golpeado para domarlo? Algo en esa marca la hizo recordar una feria lejana, donde animales llegaban con números pintados en el flanco, donde la gente aplaudía el dominio. ¿Había sido Lobo un espectáculo? Un día, mientras le daba de comer, Rosario encontró algo enterrado entre el paja, un trozo de cadena con un amuleto oxidado. Lo sostuvo y recordó una canción que su madre cantaba sobre cadenas que atan y cadenas que liberan. El amuleto tenía grabado un símbolo que no supo descifrar. Una luna atravesada por una línea. La vista le punzó con una mezcla de reconocimiento y terror. ¿Quién llevaba ese símbolo? ¿A qué clan o feria, a qué tienda de caminos podía pertenecer? Cuando intentó dormir esa noche, el sonido de pasos le llegó lejos, como si alguien anduviera sobre las tejas pensando cómo volver por lo que no era suyo. La tensión escaló hasta que una fría mañana de niebla, un vecino llegó corriendo con una noticia que hizo que Rosario sintiera que todo lo que había construido a base de paciencia iba a desmoronarse. Habían visto a un grupo en los caminos, hombres alzando ganado, apuntando con cosas largas. Dijeron que venían de las ferias del sur, que tenían marcas de tatuajes y voces que no se aprendían por aquí. El rumor se convirtió en una sombra que podía tocar las cercas. Rosario sintió un miedo viejo, uno que la empujó a decidir algo irreversible. Protegería al lobo y a la cría con todo lo que fuera necesario. Tomó la cadena con el amuleto y la escondió en el pajar. Llenó la despensa, cerró los portones. La defensa del rancho se transformó en vigilia. Los ojos del forastero volvieron a cruzar su vereda. Se acortaron los silencios. Cada ruido parecía un anuncio. Y entonces, una noche, cuando la luna era delgada como una moneda gastada, Lobo se escapó del establo por una rendija que nadie había visto. La cría quedó temblando en la puerta entreabierta. Rosario corrió. Corrió con una urgencia que la devolvía a la juventud. Cuando corría detrás de su marido en jornadas largas,
y encontró algo que le arrancó el pecho. En el camino, huellas frescas que no eran de caballo y una caída de sangre tenue. Lobo había sido tomado, o había partido, o alguien lo había vuelto a llevar. En ese instante la decisión que había tomado se volvió nítida. No se trataba solo de recuperar a un animal. Se trataba de enfrentar una red que reclamaba lo que el mundo ofrecía sin preguntar, por las pertenencias del corazón. Y la pregunta que antes era dolor intelectual, ahora se transformaba en una urgencia con nombres. ¿Quién se lo llevó? ¿Y por qué regresó alguna vez con una cría? Cuando la niebla empezó a levantar, la anciana vio en la distancia una sombra que se alejaba con un gesto que conoció. Una figura que llevaba una tela roja ondeando al viento. Y en el borde del camino, una pequeña herradura brilló con la luz que quedaba. Su corazón tronó como tambor de feria. Había llegado el momento de elegir. ¿Iba a buscarlo sola? ¿Llamaría a alguien? ¿Qué precio tendría que pagar para saber la verdad? Las preguntas se multiplicaron en la noche, y el rancho se cerró sobre ellas como una cáscara. La marcha que Rosario emprendió no fue solo hacia un lugar, fue hacia el límite entre lo que había soportado y lo que ya no estaba dispuesta a soportar. Las huellas de herradura la guiaron por senderos que conocía de memoria, y por atajos que su marido le había enseñado cuando las estaciones aún les pertenecían juntos. La mañana era fría. Del aliento de los caballos salía vapor, y cada paso la acercaba a un olor más profundo. Tierra removida, sudor añejo, la mezcla de cuero y humo que anuncian mercados ambulantes. Al doblar una curva, lo vio. Un corral improvisado entre viejas carpas, huesos de feria, y la arquitectura desordenada de quienes viven de trasladar animales como mercancía. Lobo estaba ahí en el centro con la crin desordenada y la costilla marcada. Al lado, el potro se pegaba a su flanco como si no existiera otra defensa posible. Alrededor hombres movían sombras con manos curtidas. Uno de ellos, el que Rosario recordaba vagamente, el forastero de botas polvorientas, se acercó con una calma de quien ya ha contado su dinero. Tenía en la mirada el peso de los tratos que no toleran cancelaciones. Rosario sintió que algo dentro suyo se tensaba y que, sin aviso, la juventud acudía en su auxilio. Caminó sin correr, con los nudillos blancos sobre la cuerda que había llevado como si fuese una bandera. Sus ojos se clavaron en Lobo y en el pequeño. No pidió permiso. No supo si su voz saldría firme. Simplemente habló, y la voz salió como algo que iba a tallar una verdad. Ese caballo me pertenece. Esa cría vino con él. No los llevarán. Las palabras fueron pequeñas hachas. El hombre rió, pero fue una risa medida. Señaló con la barbilla una placa metálica clavada en uno de los postes. Una marca que certificaba transacciones, pagos, propiedad. Para la gente de feria todo tiene factura, hasta la memoria. Ella no entiende, dijo alguien. Los animales vienen y van. Estos se venden en la ruta. Otro mercader ya ofreció buen dinero. Detrás de ellos, el viento se levantó como si quisiera decidir de qué lado soplar. Un joven, tal vez un aprendiz, tal vez un corazón que aún no se endurecía, levantó una escopeta con más nervio que propósito. El metal parpadeó. Los pasos de los caballos se volvieron tensos. Lobo pegó las orejas hacia atrás, y su cuello se dibujó como un arco que contiene fuerza. Rosario dio un paso adelante, consciente de que cualquier movimiento imprudente podría convertir la pasión en tragedia. No había policía visible. No había más recurso que su palabra y la historia que, por derecho, le correspondía contar. Entonces Lobo hizo algo que ninguno de los hombres, ni los que calculaban, ni los que miraban para apostar, había previsto. Se adelantó un paso, colocó su cuerpo entre Rosario y la escopeta. Fue un gesto antiguo, casi animalmente leal, no una confrontación sino una protección. El potro buscó el hueco entre los barrotes y empujó con su cabeza la mano de Rosario,
como quien pide permiso para unirse al coraje. El arma tembló. El joven sobresaltado retrocedió. El metal resbaló de sus dedos y cayó con un ruido hueco que pareció anunciar la caída de otra cosa. La prepotencia. La pausa dio a Rosario una ventana que no sabía pedir. En su voz hubo fuego templado por la memoria. Recordó la cara de su marido. La noche en que atornillaron la herradura en la puerta para proteger la casa. Habló de niños en el pueblo que no tendrían sueños si los caballos fueran vendidos a manos de aquellos que no respetan nombres. Habló de abuelas que guardan frascas con monedas para emergencias, y de las noches que se vuelven grises cuando las cosas que amamos desaparecen. Sus palabras fueron razones amadas. No eran leyes, pero resonaron con lo que cada habitante entendería. Nadie robaba lo que era el último hilo de la vida de una persona sin pagar con la vergüenza del pueblo. El forastero frunció el ceño. Miró a sus hombres y a la reunión de rostros que empezaban a asomar en la distancia, atraídos por el alboroto. Vecinos que curiosamente se habían convertido en un murmullo de apoyo. El carnicero que dejó caer el cuchillo. La joven de la tienda, que apareció con el pañuelo ensanchado. La escena, que para los hombres de feria parecía una subasta por decidir, se dio frente a la inercia de la comunidad. La economía de la calle se topó con otra. La economía del carácter. Un golpe seco se oyó entonces. Uno de los hombres, tal vez por miedo, resbaló sobre un charco que alguien había dejado esa mañana. La caída fue torpe, la escopeta rodó, y la tensión que alimentaba la venta perdió su filo. Algunos murmullaron que no valía la pena seguir. Otros prefirieron el camino de la retirada, antes que la vergüenza de un pueblo compacto. Como si la fuerza mayor de las cosas justas empujara, los hombres recogieron su botín y desaparecieron con carpas y caravanas hacia el este. Quedaron en el suelo trazos de barro, cadenas, y la cinta roja que ahora colgaba en un estacón, su color sacudido por la lluvia. Cuando la última sombra se alejó, Rosario se dejó caer sobre la hierba con un suspiro que costó querer. Lobo respiró lento. El potro se acercó y apoyó la frente en su regazo, haciendo un gesto sencillo, humano. Reconocimiento. No hubo discursos ni sentencias. Hubo la constatación clásica de lo que una comunidad hace cuando algo que pertenece al corazón es puesto en peligro. Rosario entendió con una claridad dolorosa y hermosa que su vida no era un lugar aislado, era un tejido. La retirada dejó secuelas visibles. El flanco del lobo tenía una herida más profunda de lo que parecía, y la cría temblaba por el frío y por la desconfianza. Rosario llevó a los animales a su rancho con pasos que aún vibraban por la adrenalina. La gente ayudó a cargar paja, a traer agua caliente y remedios. Las manos que antes solo miraban, tocaron ahora sin sermón. Vendajes se hicieron, se ataron nudos, se prepararon compresas con hierbas que las abuelas conocían por instinto. El pueblo, que en las tardes se ocupa en sus propios furores, desplegó una paciencia compasiva. La cinta roja fue examinada por la vecina costurera, que dijo en voz baja que ese tipo de tejidos venían de caravanas que pasaban por las rutas del sur, donde las noches son largas y las historias se cosen con retazos de otras vidas. El amuleto con la luna atravesada, el objeto que Rosario había hallado junto al paja, fue reconocido por un hombre mayor que había trabajado en una feria. Pertenecía a un grupo de tratantes ambulantes, que a veces recogían potros sin preguntar mucho. Era un dato, no una sentencia, pero para Rosario fue una pieza más que encajaba, un mapa que explicaba con palabras lo que su corazón ya sabía. Lobo había pasado por manos de quien no respeta historias. Con Lobo en su establo, y la cría acunada en un pesebre, la anciana comenzó un trabajo lento de recomposición. Cada gesto era una lección en paciencia. Limpiaba la herida, aplicaba pomadas, le hablaba en voz baja. Lobo aceptaba las manos. No había olvido inmediato, pero sí una reaparición paulatina de confianza.
El potro se aferraba a los talones de Rosario como si en ella viera la posibilidad de familia. Las noches se llenaron de un rumor nuevo. Respiraciones compartidas que, en la penumbra, no se sentían vacías. Mientras el rancho se recolocaba, Rosario hizo algo que no había hecho desde que el caballo se fue la primera vez. Dejó que los recuerdos circularan sin censura. Encontró una vieja carta de su marido en el fondo de un cajón, con la tinta corrida por lágrimas que tal vez fueron suyas. Le leyó en voz alta, como si las palabras fueran el ungüento necesario para el alma. Habló con vecinos que le ofrecieron datos y caminos a seguir. La herradura vieja volvió a la puerta principal, no como amuleto supersticioso, sino como recuerdo de que hay costumbres que sostienen y que ciertas cosas deben colgarse para que otras permanezcan en su sitio. La presencia del potro introdujo en la casa una nueva posibilidad: la continuidad. Lobo, que había sido compañía y memoria, ahora se había convertido en puente. Cada mañana, al traerle heno, Rosario observaba cómo el animal inclinaba la cabeza con una distancia prudente, y luego, poco a poco, con una confianza que parecía decir: «Fui donde fue necesario. Volví donde es justo». Esa frase silenciosa se convirtió en la medida de su reconciliación. No todo regresaba igual. No todo lo que vuelve se parece a lo que se fue, pero la diferencia no anulaba la verdad de la llegada. Se habló con el comisario del pueblo, se levantó una declaración, se anotaron marcas y se advirtieron rutas. Algunos hombres, los menos, fueron identificados por quienes habían visto las caravanas pasar. No todos pagaron por sus actos. Algunas cuentas quedaron abiertas. Era la ley de las cosas humanas. Exige tiempo y paciencia y no siempre devuelve lo que el corazón pretende. Rosario aceptó esa limitación con una serenidad nueva. Comprendió que la justicia a veces es material, y otras veces es el gesto colectivo de las personas que eligen quedarse y sostener. En los días que siguieron, los niños del pueblo empezaron a venir al rancho como si fuera una escuela sin pizarra. Preguntaban por Lobo, le ponían pequeñas coronas de flores al potro, y escuchaban a Rosario hablar de noches largas, de heno, de por qué no se debe negociar la dignidad. Ella enseñaba con ejemplos: cómo curar una herida sin prisa, cómo mirar a los ojos de un animal para pedirle permiso. En esos pequeños discípulos ella encontró una nueva estrategia contra la soledad. Cultivar el amor como enseñanza, dejar que el cariño se transforme en costumbre. Con el tiempo, las heridas cerraron y las marcas se volvieron parte del cuerpo, como cicatrices transformadas en historia. Lobo recuperó peso. Ya no era la sombra que regresó una noche, sino un animal que caminaba con la dignidad de quien ha conocido dureza y ha tenido el valor de seguir. El potro creció con la confianza que da la constancia. Su relación con Rosario se volvió ritual. En las mañanas ella rozaba su hocico. En las tardes le cantaba alguna ranchera que hablaba más de resistencia que de nostalgia. El pueblo, esas pequeñas constelaciones de vida que una vez miraron sin involucrarse, se convirtió en el escenario del verdadero pago. La gente comenzó a ayudar con el pasto, con reparaciones, con visitas. El rancho dejó de ser una isla para transformarse en casa compartida. No porque Rosario lo necesitara para vivir, sino porque aceptó que la dignidad se sostiene cuando se cuida en conjunto. En esa transformación hubo algo que fue ganancia y algo que fue renuncia. Ganancia de compañía. Renuncia a la idea de que todo debe estar intacto para ser querido. Una tarde, cuando el sol bajaba y el cielo se teñía de un rosa viejo, Lobo llevó a Rosario hasta la loma donde su marido la había besado por última vez en una noche que aún olía a promesas. Allí, con la hierba meciéndose suave, el caballo se detuvo frente a una piedra que siempre había sido un punto de encuentro para la pareja. Lobo bajó la cabeza y, con una calma que atravesó el pecho de la mujer, posó el hocico sobre sus manos. Fue un gesto pequeño, sin teatralidad. Y sin embargo,
tuvo la contundencia de una verdad. Lo que se fue había vuelto distinto, y esa diferencia era, en su propio modo, un regalo. Rosario cerró los ojos y dejó que el calor del sol y la respiración del animal la lavaran. Pensó en la cinta roja, en la herradura colgada, en los frascos de la cocina. Todo aquello había sido sembrado como señales, y ahora florecía en formas que ella no había previsto. Entendió que la vida hace concesiones que no siempre son justas, pero que aún así es posible recoger lo que quede y transformarlo. Lobo no le devolvió la juventud ni le quitó la tristeza, pero le devolvió compañía, y la posibilidad de seguir teniendo un lugar donde volver cada noche. Al encender la lámpara en la cocina, sin prisa y con manos que ahora sabían otra ternura, Rosario guardó las monedas del frasco con un gesto sereno. La comunidad seguía pasando, trayendo alimento, historias y pequeñas remembranzas de días de feria que ya no trastornaban, y en la penumbra, cuando el viento golpeaba las ventanas, el eco de unos cascos volvía a ser promesa y no ausencia. Había aprendido que algunas pérdidas no se arreglan con justicia, sino con la constancia de los actos cotidianos, que la dignidad se restituye con manos que curan y con voces que cuentan. La última imagen antes de que la noche la envolviera fue la que siempre había temido y ahora aceptaba. Lobo y el potro durmiendo en el pesebre, su aliento mezclado con el de Rosario, formando una tregua sagrada. En el silencio que siguió, la mujer entendió que su vida había cambiado de forma, pero no de esencia. Había habido un robo, había habido miedo. También hubo retorno y trabajo para recomponer, y en ese tejido, la vieja promesa que colgaba sobre la puerta, la herradura oxidada, parecía brillar con una luz menos supersticiosa y más humana. La promesa de que lo que se ama se cuida, aunque el mundo lo ponga a prueba. La línea final de la historia no fue un cierre abrupto, sino un susurro que quedó flotando en el establo. Los cascos puros, al caer sobre la tierra, ya no eran un llamado a la ausencia, sino un recordatorio de compañía, y en esa compañía, Rosario halló su paz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para acompañarnos en más relatos que hablan de memoria, coraje y segundas oportunidades. Deja un comentario contándonos, ¿alguna vez un animal ha cambiado tu vida? Comparte este video con alguien que valore historias honestas, y no olvides activar la campana para que no te pierdas la próxima historia que vuelve a casa.